Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en esta ocasión en el versículo 43 del Evangelio de Mateo, capítulo 26. Dice así la palabra del Señor, el Mateo 26, 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Este versículo nos muestra principalmente dos cosas: la gran debilidad que como humanos tenemos y también nos muestra la incapacidad de la carne. Aquí vamos a ver a tres discípulos, los tres discípulos más íntimos de Jesús, que son Pedro, Jacobo y Juan, discípulos que verdaderamente amaban al Señor. Oye, sería un error decir lo contrario. Ellos habían caminado con Jesús, ellos habían escuchado su palabra, ellos habían contemplado todos o prácticamente todos sus milagros. E incluso ellos tres son los que estuvieron en uno de los momentos más gloriosos del Señor, que fue la transfiguración. Sin embargo, en uno de los momentos más importantes, más cruciales de la vida de Jesús, el Señor se los encontró durmiendo, dice el texto, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Lo primero que podemos resaltar es cómo Jesús vino otra vez hacia los discípulos. Así empieza este versículo. A pesar de que la primera vez ya se los encontró durmiendo, ahora una vez más vuelve a ellos. Y yo encuentro aquí cómo el Señor vuelve a buscar a quienes alguna vez le han fallado. Ahora, ojo aquí, esto no significa que Jesús apruebe nuestra negligencia, no, de eso nada. Pero lo que sí que es cierto es que Jesús conoce nuestra debilidad. El salmista dijo en el capítulo 103, versículo 14, que Dios conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El Señor sabe que nos cansamos, que nos distraemos con facilidad, que nos debilitamos muchas veces y que no vamos a responder en alguna ocasión como deberíamos. Pero lo más hermoso de todo es que Él vuelve una vez más a acercarse a todos nosotros. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces el Señor nos ha vuelto a despertar espiritualmente hablando después de una temporada de frialdad? ¿Cuántas veces ha venido el Señor otra vez a hablarnos después de que nosotros le hemos fallado? La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que grande es su fidelidad. Pero para sorpresa de todos, una vez más, Jesús se los vuelve a encontrar durmiendo. Y yo me pregunto, oye, ¿y será que dormir está mal? Bueno, evidentemente no. Dormir en sí mismo no es pecado. De hecho, el sueño es una necesidad creada por Dios mismo. El Salmo 127, versículo 2, dice que Dios da el sueño. Encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 y en el versículo 38, encontramos a Jesús durmiendo en medio de una tormenta. Por eso digo que aquí el problema de los discípulos no era simplemente que ellos estuvieran durmiendo. No, ese no es el problema. El problema era que estaban durmiendo cuando deberían estar despiertos. Ese es el problema. Hay cosas que son buenas en su momento, pero que a su misma vez son peligrosas fuera de su tiempo. Descansar es bueno, claro que sí. Es más, descansar es necesario. De hecho, uno de los mandamientos es que guardemos el descanso, ¿verdad que sí? Que guardemos el día de reposo. Lo que no es bueno es que descansemos cuando Dios nos está llamando a velar. Eso sí que no es bueno. Así que el problema no era el sueño, sino el momento en el que ellos se durmieron. Sin duda alguna, ahora mismo nosotros estamos enfrentando unos tiempos donde el propio apóstol Pablo los denomina en la Biblia, en la segunda carta que le escribe a Timoteo, allí en el capítulo 3 y en el versículo 1, como unos tiempos peligrosos. Tiempos donde no es el momento de que durmamos espiritualmente. Ahora mismo no
es el momento de dormir. Estamos en tiempos de velar. Y por desgracia, es justo en este tiempo donde me encuentro a muchos creyentes que sí, están despiertos físicamente, pero están dormidos espiritualmente. Creyentes que, bueno, viven su vida con normalidad, van a trabajar, realizan sus actividades con total normalidad, personas que conversan, que compran, que venden, que se entretienen en, no sé, en diferentes cosas. Pero espiritualmente están adormecidos. Son esos creyentes que ya no sienten la misma necesidad de orar. Son esos creyentes que ya no les preocupa tanto el pecado, ¿verdad? Ya no lo ven tan grave. Que ya no escuchan la palabra de Dios como la escuchaban antes, con esa sed, con ese hambre que lo hacían anteriormente. Que ya no les duele el hecho de estar alejándose de Dios. Y créeme que esto es un gran peligro. Pablo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice Pablo. Este versículo es una llamada urgente a despertar. El sueño espiritual es peligroso porque quien duerme no es consciente de lo que está sucediendo a su alrededor. Cuando alguien está durmiendo, y vuelvo y repito, estoy hablando espiritualmente hablando, no es consciente de ciertas tentaciones. Cuando alguien duerme, no discierne el peligro de algunas relaciones. No nota quizá cómo su matrimonio se está enfriando, se está rompiendo. Cuando alguien duerme espiritualmente, no percibe cómo sus hijos necesitan atención espiritual. No se da cuenta de cómo el pecado está entrando y poco a poco, se está enfriando su corazón, se está endureciendo su corazón. Por eso Pablo, en la primera carta que escribe a la iglesia de Tesalónica, allí en el capítulo 5 y en el versículo 6, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, dice el apóstol Pablo. Hermano mío, no es tiempo de que tus ojos estén cargados de sueño. Es tiempo, como dice el Salmo en el capítulo 119, versículo 18, de que abras los ojos y comiences a mirar las maravillas de la palabra de Dios. Es tiempo, como dice el apóstol Pablo en la carta que le escribe a los Efesios en el capítulo 1 y en el versículo 18, de que tus ojos se alumbren de entendimiento. No quiero terminar sin antes detenerme en la última frase de este versículo de hoy, cuando dice que los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Mateo nos está diciendo que la causa del sueño era el agotamiento, el cansancio, la fatiga. Y desgraciadamente conozco a muchos creyentes que quizá han dejado de orar porque están agotados. O han dejado de servir al Señor porque el cansancio acumulado terminó apagando esa pasión, ese fuego, ese fervor que un día ardía en sus corazones. Satanás sabe que no siempre necesita hacer que un creyente niegue a Cristo. No. A veces simplemente le basta con mantenerlo cansado, distraído y espiritualmente adormecido. Mira, hay muchas cosas que me gustan de mi pastor, lógicamente, José Manuel Sierra. Pero algo que me llamó muchísimo la atención fue lo que me dijo el día que empecé a servir dentro de su ministerio. Bueno, y además lo dijo públicamente aquí en la iglesia de Fuerteventura. El pastor dijo: no quiero ver a ninguno de los pastores con ojeras. Yo al principio no lo entendí. ¿Qué habrá dicho este hombre? Pero poco a poco me he dado cuenta que el cansancio o el agotamiento, tanto físico como espiritual, acaba pasando factura. La Biblia dice en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículos del 29 al 31, que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan, dice Isaías, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Que la respuesta de Dios a nuestro cansancio no es simplemente decirnos: esfuérzate más. No. La respuesta de Dios es: ven a mí para que yo renueve tus fuerzas.
Por eso Jesús en este evangelio, ya lo miramos hace tiempo, en este evangelio de Mateo capítulo 11, en el versículo 28, dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano mío, aprendamos a descansar en Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos un día más, por bendecirnos, por permitirnos estar delante de ti en una ocasión más. Señor, sabemos que tú eres nuestro reposo, tú eres nuestro descanso. En ti nuestra alma reposa y descansa. Gracias, gracias por todo lo que estás haciendo. Señor, oramos para que sigas renovando nuestras fuerzas cada día de nuestra vida. Y te pedimos, mi Dios, que no estemos durmiendo espiritualmente hablando en estos tiempos, Señor, peligrosos, sino que estemos velando, estemos atentos y sirviéndote siempre, siempre constantes en el servicio, Señor. Gracias, mi buen Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante mañana miércoles para seguir compartiendo la palabra del Señor. Espero que puedas estar compartiendo estos devocionales con todas aquellas personas de tu entorno que tú consideres que puede ser de bendición. También te pido que le des me gusta, ¿verdad? A ti no te cuesta nada, a nosotros como canal nos ayudas muchísimo y también que te suscribas, por supuesto, a este canal. Nos vemos mañana Dios mediante para seguir compartiendo la palabra de Dios. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.